Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a ver los conceptos más importantes del apartado que les dejé de los 6 elementos a tener en cuenta cuando abordamos una obra literaria. Todos tienen que ver con cuestiones de literatura, ¿sí? Por eso en el punto uno, cuando ustedes decían, bueno, cuestiones de literatura, ¿qué son? Y sacaron todos del texto, textual me pusieron, es un asunto que requiere una solución o una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con un problema que se plantea a partir de la lectura de cualquier texto literario, que tiene que ver con qué hace que ese texto pertenezca al género literario o no. Solo eso tenía que ver con eso, ¿sí? Porque después, una vez que empezamos a desmenuzar bien esas cuestiones literarias, nos damos cuenta de que podemos tener en cuenta el género al que pertenece, el contexto histórico, nociones de lector, de autor, etcétera, que son los próximos elementos. El otro elemento era el de los géneros literarios. Un género literario es un conjunto de textos que comparten determinadas características, entonces se los puede agrupar en un mismo grupo, ¿sí? Para decirlo de manera bien sencilla. Se los puede meter a todos en la misma bolsa. Por ejemplo, si hay que resolver un crimen a partir de pistas y hay un culpable y hay, no sé, un detective o un policía, seguramente sea policial. Si intenta provocar en el lector miedo, hay fantasmas o hay elementos desagradables, mantiene mucho el suspenso, seguramente pertenezca al género de terror. Y después dentro de cada género también hay subgéneros. Tenemos el terror de fantasmas, el terror psicológico, terror gótico. Luego tenemos lo que es el contexto histórico. Muchas veces necesitamos saber cuándo se escribió determinada obra para no juzgar lo que se está diciendo en esa obra, para no juzgar al autor sobre todo, para poder entender algunos aspectos que tienen, que se presentan en ese texto en particular. Eh, Luego tenemos lo que es el texto en sí. ¿Qué analizamos del texto en sí? Recuerden, muchos pusieron que tiene que ver con analizar su escritura. Ojo, porque muchos textos son simplemente orales. Texto es lo que se transmite, ¿sí? No es solamente la materialidad de lo escrito, sino la materialidad de la palabra. Eh, cuando analizo el texto, analizo la forma del texto y el contenido. ¿Qué se dice y cómo se dice? ¿Sí? ¿Qué se dice es el contenido? Y cómo lo dice el autor es la forma. ¿Qué otra cosa me anoté acá para que tuvieran en cuenta? Bueno, respecto del autor, también a veces hay que considerar un poco esto de su contexto histórico para saber no qué quiso decir, sino por qué lo dijo como lo dijo, o eh, por qué dijo lo que dijo, por qué escribe eso que escribe, o incluso por qué lo hace de esa manera, por qué elige esa forma y no otra, por qué elige un poema, o por qué elige tanta metáfora, o por qué elige, no sé, una puteada, ¿sí? Como vamos a ver seguramente en algún cuento. Y por último, el lector. Y analizar el lector o analizar cualquier obra literaria es muy importante la figura del lector al analizarla, la obra. Porque cada uno de nosotros, cada vez que lee un cuento, una novela, una poesía, una obra de teatro, es como que la está reescribiendo, ¿sí? Porque la reinterpreta a su manera. Eh, un filósofo francés dice que una vez que el autor sacó a la venta o terminó de escribir su obra, ya no le pertenece. Le pertenece a cada uno de los lectores que tiene esa obra. ¿Por qué? Porque son los que le van a poner cara a los personajes, los tonos de voz a los personajes, son los que van a imaginar cómo suceden esas cosas. Por muy detallada que esté escrita esa obra, cada uno de nosotros le va a dar su forma en su cabeza, en su imaginación. Esa es la importancia de, por ejemplo, cuando vas a ver, no sé, El Señor de los Anillos o Harry Potter. Si vos primero la vas a ver y después lees el libro, decís, cuando lees el libro, o sea, no te puedes despegar de la cara de los actores. Eh,
En cambio, si primero leíste el libro y después vas a ver la película, a veces incluso hasta quedas re desilusionado, onda. Yo no había pensado que este actor, que este personaje era así, o que su voz era de esta manera, o que el tal paisaje era así. ¿Por qué? Porque el director de la película también es un lector más, entonces interpreta, según su imaginación, lo que escribió ese autor. ¿Sí? Bueno, creo que esos son los conceptos más importantes a tener en cuenta. Hasta la próxima.